El pensamiento de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista del siglo XX, se caracteriza por su énfasis en la libertad y la responsabilidad individual. Sin embargo, su visión de la libertad no es idílica, sino que está plagada de conflictos y tensiones. En este podcast se analizará en profundidad la concepción de Sartre sobre la libertad y la alienación, poniendo especial atención al drama que se produce en la interacción entre los actores sociales. Para Sartre, el ser humano no posee una naturaleza predefinida, sino que se define a través de sus actos. La existencia precede a la esencia, lo que significa que no hay un yo preexistente a las decisiones que tomamos. Por eso el hombre está condenado a ser libre, es estructuralmente libre, por no tener una naturaleza predefinida. Que soy libre estructuralmente no quiere decir, de todos modos, pura potencia de obrar, sino simplemente que no tengo naturaleza definida, pero eso no quiere decir que no puedan ser otros los que definan mi identidad. El hombre, en este sentido, nace siempre en un determinado contexto histórico y ocupa una determinada posición en la estructura social junto con otros hombres, lo que limita sus opciones y su conciencia de la situación. Se trata de condiciones antecedentes que limitan nuestra conciencia, que limitan nuestros actos y nuestra conciencia. Por eso la libertad no es absoluta, sino siempre referida a una posición social en un contexto histórico y a las opciones que impone esa posición. Además, mi libertad tiene un carácter dialéctico y polémico. Mi libertad está siempre codeterminada por la libertad de otros, por la libertad de mis contemporáneos y de los que me precedieron, cuyas acciones siguen influyendo en mí. Los demás influyen en mí de múltiples modos. Pueden cosificarme, pueden alienarme, etc., y yo a ellos. Y esto es así de modo estructural. La libertad, además, en Sartre tiene un carácter ontológico, lo que quiere decir que mi libertad es una libertad que crea dinámicas, tendencias, estructuras que influyen e incluso arrastran o anulan a otros, como cuando un gobierno crea leyes que limitan mi libertad o impone una interpretación hegemónica de algún suceso colectivo, o cuando se crea una polarización política que puede conducir a un conflicto civil. Pero si mi conciencia está condicionada y mis opciones limitadas por las condiciones precedentes y por las de mis contemporáneos, ¿en qué sentido soy libre? Sartre parece entender la libertad como un escenario dialéctico, estructuralmente limitado, con unas condiciones antecedentes que influyen en mis opciones y mi misma conciencia. Pero en cualquier caso, ese escenario está permanentemente redefiniéndose estructuralmente en la dialéctica entre los diferentes proyectos de los diferentes actores, individuales o grupales. En este escenario, los diferentes proyectos no se ejercitan solo en forma de discursos, sino en forma de instituciones, de estructuras, de legislaciones que transforman continuamente de modo ontológico la realidad social. Por eso dirá Sartre que el infierno son los otros, en el sentido de que los otros, con sus actos, pueden cosificarme, alienarme, en cuanto sus proyectos crean dinámicas que pueden arrastrarme. La mala fe de la que habla Sartre insistentemente quiere decir, en este contexto, precisamente esto. Se refiere a los cantos de sirena que a menudo representan los proyectos de otros y que pueden arrastrarme en sus dinámicas. Y la inautenticidad de la que también habla Sartre serán precisamente las vidas de tantos y tantos que han quedado atrapados en proyectos que les instrumentalizan y les alienan. Y hasta aquí la idea de libertad en Sartre. Digamos unas pocas palabras sobre su idea de alienación, correlativa a su idea de libertad. En el pensamiento de Sartre, en efecto, la alienación se configura como una realidad compleja que adopta diversas formas, todas ellas relacionadas con la negación de nuestra libertad estructural. Libertad estructural quiere decir, como hemos dicho, mera ausencia de una naturaleza definida, pero esta libertad estructural en Sartre, como estamos diciendo, está permanentemente amenazada por los actos y proyectos de los demás. En este sentido, la alienación en Sartre creemos que puede adoptar tres formas: alienación estructural, alienación interpersonal y autoalienación. La alienación estructural se refiere a las limitaciones impuestas por condiciones preexistentes
o heredadas, que pueden condicionar tanto nuestras acciones como nuestros pensamientos. Un ejemplo es cuando alguien nace en un régimen de esclavitud o en un contexto de fundamentalismo religioso. La alienación interpersonal se produce cuando los otros cosifican al individuo en sus propios proyectos, anulando su capacidad de autodeterminación. Tiene lugar, por ejemplo, cuando gobernantes o líderes de opinión crean valores e ideas hegemónicos que pasan a convertirse en estructuras coercitivas. Por último, tenemos el caso límite de la autoalienación, donde el individuo se somete a la explotación y la opresión sin rebelarse. Por ejemplo, un trabajador que acepta pasivamente ser explotado en su trabajo, sin tomar medidas para cambiar su situación por no enfrentarse a las consecuencias. En conclusión, la alienación en la filosofía de Sartre implica una pérdida de la libertad y la responsabilidad individual. Esta pérdida puede ser causada por condiciones heredadas, presiones sociales externas o una negación activa de la propia capacidad de acción y autodeterminación.